Público, sí. Ellos tenían, o mejor dicho, había una ordenanza, si se quiere, hasta que después se la puso a disposición de toda la gente. Con lo cual volcó masivamente la gente a buscar esa salida laboral, legal, de alguna manera. Y es por eso que el REMI apareció y le solucionó, en cierta forma, a esa gente. La pregunta mía es, ¿por qué no al día de hoy, donde ya se visualiza que va a haber un crecimiento de flota, si el REMIT nació para cubrir una cierta situación de emergencia que era en ese momento, ¿por qué quienes estaban integrados de la parte del taxi no fueron a negociar de que eso no creciera? Porque el día de hoy ha crecido de igual manera. Y con lo que usted estaba diciendo, de que la gente de transporte tiene solamente 100 personas, que seguramente es real, es cierto, con eso me está diciendo de que le hace falta más gente a la municipalidad para poder salir a hacer control. Por lo menos en esa área. Por lo menos en esa área. Bueno, que calcule, le sumemos. ¿Colectivo tenemos 800? Sí. Sí, por ahí, 800, más todo lo demás. Transporte escolar, no estoy bien al tanto, pero le pongamos 100. Sí. Son 900. Más 7.000 nosotros en total. Más 7.000, Casi 8. lo dividamos en 100. 8.000, sí. Y después lo dividamos en 24 horas que tiene que tener el poder de policía, nos vamos a dar cuenta que esto es tierra de nadie. No llega nunca a controlar. Entonces yo digo esto que pasa y que por ahí se habla alegremente, yo generalmente antes de hablar me ilustro y tomo conocimiento de las cosas para hacerle ver la realidad a los compañeros. Yo cuando venía en la radio lo escuchaba a ustedes, Sí. cuando venía en camino para acá, para la radio, Sí. lo escuchaba, que hay algo que se perdió y yo soy un agradecido de la educación que tuve de mi padre que falleció y mi madre que ahora la tengo media jodida. Soy un agradecido de la educación. Y lo que decía José, lo que decía vos, lo que pasó allí en el polideportivo, hay que dar cuenta vos que nosotros tenemos compañeros que no saben respetar. Entonces el que no respeta en ningún lado, no va a respetar a nadie. Yo tengo personas que me faltan el respeto y yo no me ando, vos lo has comprobado por ahí, con remera, ni con compañeros que digan sindicato conductor de taxi, carnero conducción, no. Sí. No, yo mi apellido lo hago resaltar y la institución lo hago resaltar cuando hablo. Eso es lo que hago y el que está al frente puede ser el gobernador, el presidente, pero yo lo voy a representar y se van a engrandecer ellos de la forma que puedo hablar. Pero ayer vimos compañeros que tienen 50 años, más de 50 años de edad, como decían ustedes, que no había compañeros que no habían salido ni sorteado nada y ocuparon la parte del frente. Ustedes vieron como yo estaba sentadito ahí. Y bueno, entonces, si partimos de esa base, nosotros mismos tenemos que tener, porque antes del taxi nosotros somos profesionales. Por supuesto. Entonces, la profesión la ha devaluado quienes a través de la falta de trabajo vinieron como último eslabón de la cadena esta de laburo a ser conductor de taxi. Y si no, algún día salgamos y empecemos a ver que tenemos compañeros con la gorrita, con la visera para atrás, el tatuaje, maneja con la mano derecha, apoya en el asiento. Camisas deportivas. Claro, y por ahí van con el celular, todo. ¿A dónde me dijo que iba? Nosotros no hacíamos antes eso. Sí. Entonces yo te digo, si vos, por más que pongas una formación, una escuela de capacitación, no tenemos la base para quién capacita. ¿Por qué? Porque vos tenés que venir educado de tu casa. Yo cuando iba al colegio iba a estudiar, porque la educación me la habían dado mi padre. Y hoy en día no pasa eso. Entonces, es un flagelo que tenemos, Ese es un flagelo y el otro flagelo, que nosotros tenemos una mezquindad. Si ustedes me dicen, vos carnero, ¿qué porcentaje tenés? Y algún porcentaje tengo de mezquindad. Pero los otros también no se dan cuenta que la unidad es lo que va a